¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Marco Antonio Puerta de Instituto La Moneda. Bien, queríamos comentar acerca de lo que viene sucediendo en el mercado de valores, específicamente en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Bien, en las últimas sesiones hemos estado viendo que el mercado ha estado cayendo de manera pues bastante pronunciada y como siempre nuestra idea es poder mostrar el gráfico, en primer lugar, del Standard Poor's 500, que es este. Y como lo hemos tratado a través de nuestras clases, de nuestros cursos, de las capacitaciones, siempre considerar la media móvil de 30 semanas, que es esta línea azul, que es nuestra guía para saber cuál es la tendencia, en este caso, del mercado americano. Vemos que la media móvil apunta hacia arriba, que es algo básico, primordial, que nos está mostrando la tendencia alcista, pero además hay que considerar que las velas, que son semanales en este caso, están apuntando al alza y están por encima de esta media móvil de 30 semanas. Entonces, bajo estas premisas, seguimos en un mercado alcista, ¿no? Lo complicado sería que la vela semanal esté por debajo de la media móvil de 30 semanas, lo cual sí ya sería motivo para pensar en salir del mercado. En este caso, vamos viendo que a pesar de las noticias que puedan estar circulando, digamos que se encuentra el mercado todavía en una tendencia alcista. Entonces la caída que ha estado mostrando momentáneamente, digamos, la corrección del mercado que se ha estado mostrando en los últimos días, es eso precisamente, una corrección desde mi punto de vista, ¿no? Van varios días, es fuertecito, digamos, la acumulación de caída que hemos tenido, pero quizás puede ser una oportunidad para entrar en el mercado. Entonces, partiendo de ello, partiendo de cómo se está mostrando el mercado, que es alcista, a partir de ello ya podemos empezar a buscar algunas oportunidades de inversión. Las favoritas, las que siempre se muestran como alternativas de inversión, siempre pues son, digamos, las más conocidas como Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, ¿no? Pero hay que considerar bajo ese punto de vista cómo se está comportando el Nasdaq. Y si buscamos el Nasdaq y lo comparamos con, por ejemplo, el Standard Poor's 500, que es esto, vamos a comparar este gráfico con el Nasdaq y vamos a ver una diferencia, ¿no? Acá nosotros podemos distinguir, a diferencia del Standard Poor's 500, que el techo no ha sido perforado, ¿no? Mientras que en el Standard Poor's 500 este techo de acá fue perforado. Vamos a revisarlo nuevamente. Ha sido cada vez más arriba, el techo fue por acá, más o menos en la quincena del mes de febrero estuvimos en este nivel. La primera, segunda semana de febrero, luego vino una caída y luego ha sido superado, alcanzando nuevos límites, nuevos máximos. Vamos a ver lo que ha sucedido con el Nasdaq. En el Nasdaq a mediados de febrero, primera, segunda semana de febrero, llegó a este nivel, ¿no? Cerca de los 1400 puntos, y mientras que el Standard Poor's 500 volvió y superó, como hemos visto en el gráfico anterior, este nivel de techo, el Nasdaq solamente volvió ahí y luego ha vuelto a aflojar, llegando hasta la media móvil de 30 semanas. Entonces, si el Standard Poor's 500, que reúne a las empresas de todos los sectores, ha logrado romper el techo, mientras que el Nasdaq no lo ha hecho, quiere decir que hay sectores que sí han, digamos, mostrado un comportamiento mucho mejor que el tecnológico, ¿no?
Entonces, revisando los diversos sectores, hemos visto que el Standard and Poor's 500, que reúne a los diferentes sectores como el tecnológico, el industrial, el del consumo cíclico, energía, en fin, reúne a todos los sectores, acciones de todos los sectores, mientras que el Nasdaq solamente reúne a las tecnológicas, y ahí se encuentra, por ejemplo, Microsoft, se encuentra Apple, principalmente las tecnológicas. Entonces, nosotros deberíamos también ver qué acciones dentro del sector industrial y del sector financiero, que son las que, digamos, han impulsado al Standard Poor's 500, son las que han propiciado pues que el máximo del Standard Poor's 500 haya sido roto. Entonces, por poner un ejemplo, vamos a ver Apple. Apple, por ejemplo, ha tenido un techo acá, ¿no?, a fines de enero, y con la recuperación de la bolsa no volvió a ese techo, ¿no? Llegó hasta 1.36. Acá llegó a 1.44 aproximadamente y ahora 1.35 y luego está bajando, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con Microsoft, la cosa sería distinta, porque estamos viendo una tendencia al alza. También ha corregido, es cierto, pero a diferencia del Nasdaq, ¿no? Microsoft se ha desprendido del índice Nasdaq y ha mostrado un rompimiento de techo que lo ha llevado hasta niveles de 262, 263 dólares. Y está corrigiendo, pero su tendencia es alcista, ¿no? A diferencia del índice Nasdaq, que ha llegado a un techo, se recuperó y solamente volvió a ese mismo techo para luego volver a caer. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? Buscar acciones, si es posible, buscar alternativas como el financiero y el industrial, donde muestren tendencia alcista, que son los sectores que han impulsado el Standard Poor's 500. Y si buscamos acciones tecnológicas, que sean aquellas que han superado su techo anterior, ¿no? No las que están mostrando un comportamiento como el Nasdaq, ¿no? Como el índice Nasdaq. Entonces, tenemos Microsoft, que sería una alternativa interesante entrar porque ha corregido, ¿no? Si lo vemos con velas diarias, podríamos verlo, por ejemplo, acá con trazos, y estaría en un precio interesante como para comprar, ¿verdad? Está mostrando un comportamiento dentro de un canal. Lógicamente el canal no es exacto, podría bajar un poco más, es cierto, pero considero que estaría en un nivel interesante como para entrar, y si se cae un poco más podríamos esperar, porque vemos que la tendencia de mediano largo plazo es alcista, ¿no? Otra acción tecnológica importante o interesante es Oracle. Miren la tendencia alcista, que se diferencia del comportamiento del Nasdaq. Es decir, se desprende del promedio de las tecnológicas para mostrar un comportamiento cada vez más alcista, ¿no? Rompiendo su techo anterior, que fue en quincena de febrero. El Nasdaq, habíamos visto, el Standard Poor's, la bolsa en general, 15 de febrero, más o menos por acá, y cada vez está más arriba. Entonces, si nos interesamos en acciones tecnológicas que se comporten mejor que el promedio del índice de las tecnológicas, que es el Nasdaq, entonces tendríamos, por ejemplo, aquí las alternativas de Microsoft, tendríamos la alternativa de Oracle. Y si buscamos acciones de otros sectores que se han comportado mejor que el sector de las tecnológicas, podríamos ver, por ejemplo,
el sector financiero a través de un ETF que se llama XLF. Este ETF está mostrando también un comportamiento distinto al Nasdaq, mostrando una alza cada vez mayor. Y con la caída de la bolsa de estos últimos días, simplemente está corrigiendo, ¿verdad? Está corrigiendo. Entonces, una alternativa para invertir, por ejemplo, podría ser XLF, que es un ETF del sector financiero. Ahora, ¿podría corregir más? Creo que sí, también podría bajar un poco más. Lo podemos ver en este otro gráfico XLF. Por ejemplo, ¿cuánto ha bajado de acá a acá en un comportamiento pasado? Ha bajado como 6,5%. ¿No? Aquí, por ejemplo, en una caída anterior, cayó alrededor de 8 y más por ciento. Entonces, actualmente, ¿cuánto ha caído este ETF? 4,5%. Podría caer un 5 o 6%, lo cual significaría que a niveles de 36, 35 dólares la acción, considero que estaría interesante entrar acá porque está mostrando una tendencia al alza, ¿no? Una tendencia alcista. No busquemos acciones que estén cayéndose en pedazos cada vez más, sino acciones que en lo posible muestren una tendencia alcista, de tal manera que la caída de estos últimos días se conviertan simplemente en una corrección para luego continuar, cuando el mercado se recupere, continuar con su tendencia alcista. ¿No? Otro, digamos, si les parece muy moderado o muy conservador este valor, podría ser, por ejemplo, un ETF triple apalancado, como es FAS, también del sector financiero. Esto sí, digamos, sube y baja en mayor proporción que el ETF XLF. Por ejemplo, aquí, de acá a acá, aquí corrige más de 17%. ¿No? De acá a acá baja casi 13%. Entonces, de aquí a la actualidad está en 13%, ¿no? Estaría interesante echarle el ojo. De repente, si mañana afloja más el mercado a niveles de 105, 106, no comprar de golpe, si es posible, en la medida del capital que manejemos, podríamos comprar en 2 o en 3 partes. Eso no necesariamente significaría promediar. O sea, una cosa es comprar dentro de un rango, es decir, yo considero que el precio de compra más o menos sería 106 dólares, por decir. Pero como no soy exacto, nadie es exacto, nadie tiene la bolita de cristal para saber hasta dónde podría caer. Mi punto de compra puede ser dentro de un rango, que puede ser entre 106 y 103 dólares, por ejemplo. Entonces yo compro en 2 o en 3 partes. Una parte lo compro a 106, otra parte lo compro a 104.50 y otra parte lo compro a 103, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si es en 2 partes, compro a 106 y espero que baje a 103 y ya no compro más, porque mi rango de compra sería entre 106 y 103. De ahí no compro más, ¿no? Si se cae, digamos, a 100 o a 98, no promediar. Simplemente compro dentro de mi rango de piso o de corrección que yo considero hasta dónde podría bajar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otra del sector financiero. Ahora, si queremos comprar una acción y no un ETF, tenemos BRKB, que es la empresa de Warren Buffett, también con tendencia alcista. ¿Cuánto corrige esto? En otras ocasiones ha caído 10%, de acá a acá, por ejemplo, ha caído casi 6%, de aquí a acá ha bajado 7 y casi 8%, y en esta oportunidad va cayendo 4,25%, ¿no? Debería caer un poco más. Más o menos
Si está en estos momentos a 3.82, deberíamos esperar a que caiga más o menos a, perdón, 2.82, claro, que baje por lo menos a 2.75, ¿no? Mi rango de compra podría ser de 2.75 a 2.70, por ejemplo, ¿no? Entre 2.75 y 2.70 compro acciones de BRKB en dos partes o en tres partes según el capital que yo maneje. Y la tendencia es alcista, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otra alternativa. Ahora, otro sector que se ha mostrado bien, a diferencia del Nasdaq, es por ejemplo el sector industrial. ¿Y qué mejor manera de medirlo a través de un ETF que representa al sector industrial, que es el XLI? Aquí lo vemos con velas semanales, ahora lo vemos con velas diarias, y vemos cómo ha corregido acá, ¿no? Pero siempre muestra la tendencia alcista. Aquí ponemos XLI para mostrar la media móvil de 30 y vemos que la media móvil de 30 apunta hacia arriba, las velas por encima, pero pongo este otro gráfico, esta otra plataforma, porque me permite ver los porcentajes de subida y de caída. Por ejemplo, acá hay una corrección del 4.64%. Si eso lo comparamos con esto de acá, acá tiene 5%. No sería mala idea comenzar a entrar acá, ¿no? Porque vemos que en correcciones pasadas, más o menos ha sido por ahí la corrección y sigue la tendencia alcista, ¿no? Igual, nadie es exacto, pero podríamos empezar a comprar en estos niveles, ya, ¿no? 101,40, de repente hasta 99, ¿no? Más o menos, por ahí, uno no es exacto. No promediar, o sea, si baja más, no promediar, esperar. Ahí tenemos las velas semanales. Entonces, ahí tenemos el sector industrial. Este es un ETF. Ahora, una empresa podría ser CAT, Caterpillar. Tendencia alcista. Acá la vemos en velas semanales con media móvil de 30 al alza. Al alza. Ahora lo vemos acá con velas diarias. Acá hay una lateralización que es rota, que es perforada, luego regresa a lo que era el techo y ahora se convierte en piso. Podría bajar a 2.35, quizás un poquito más. Podría ser una buena alternativa entre 2.35 y 2.30, por ejemplo, ¿no? Mi rango de compra, 2.35 a 2.30. No comprar si se cae más, dejarlo ahí. Si lo vemos con velas semanales, vemos que es tendencia alcista. Entonces ahí tenemos algunas alternativas. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, que se representa a través del ETF SPY, podríamos comprar también el SPY. Tiene tendencia alcista. Y si quieren arriesgar más, porque de repente consideran que, digamos, no es muy volátil, para perfil más arriesgado, un poco más arriesgado. Esto, por ejemplo, ha bajado 4%, acá bajó 3,5%, de acá a acá bajó 5%. Entonces aquí ya sería una buena alternativa echarle el ojo para entrar a comprar. Si quieren algo más de riesgo, puede ser el UPRO. UPRO es el triple apalancado del Standard & Poor's 500. ¿Recuerdan? 4% había bajado acá. Ahora esto es el triple, 12%, ¿no? Acá casi 10%. Entonces ahí tenemos otra alternativa para las personas que tienen una inclinación a arriesgar con un ETF triple apalancado. Entonces ya tenemos sector industrial,
sector financiero, que serían unas alternativas de inversión, ¿no? Hay personas que les gusta comprar cuando vuelven a sus pisos pasados, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Doku. Tenemos el caso de Doku. Con velas semanales vemos que está en una lateralización, ¿sí? Las velas ha atravesado la media móvil de 30 semanas. Esto no está en tendencia alcista, esto está en tendencia lateral, ¿sí? Etapa 1, que es lateral, ¿cómo es esto? Etapa 2, subida, y luego ha entrado en etapa 3. Sin embargo, hay personas que les gusta el riesgo y ven que aquí hay una posible oportunidad porque hay un piso bien marcado. Podemos establecer una recta de acá hasta acá y vemos que hay un piso ahí, ¿no? Que se ha hecho respetar en varias oportunidades. Acá una vez, 2, 3, 4, 5, 6, acá casi 7, la contamos también, 8, ¿no? Está en nivel de piso. ¿Hasta dónde podría subir? Vamos a verlo acá. Esto no es tendencia alcista, pero hay algunas personas que les gusta arriesgar un poco más, y si el piso se hace respetar, podríamos entrar en estos niveles de 190 para abajo. Nuestro rango de compra sería 190 a 185, por ejemplo, ¿no? Compro en 2 o 3 partes entre 190 y 185, más o menos por acá. ¿Hasta dónde podría subir? Bueno, el pico sería más o menos por acá, ¿no? Lo óptimo dentro de esta lateralización. Pero si queremos asegurarnos, yo creo que más o menos en estos niveles, acá hay un techo cercano, 225 aproximadamente, ya sería un precio interesante como para salir. En todo caso, podríamos salir con la mitad de lo que hayamos comprado y con la otra mitad esperar a ver si sube. ¿Cuánto subiría de estos niveles de aquí hasta 225? Es 20%. De repente ahí vendemos la mitad, o si alguien desea vender todo, lo puede hacer. Pero si se vende la mitad, se asegura ahí y ver qué sucede con la acción, porque de repente puede subir más, o también podría empezar a retroceder. Si empieza a retroceder, pues se vende el resto, ¿verdad? Entonces, Doku se presenta como una alternativa para especulación de mayor riesgo. Otra alternativa podría ser Square, SQ. Algo parecido a Doku, también un piso que se hace respetar a nivel de $200. Hoy SQ ha terminado en 206. De 200 para abajo podría ser, entre 200 y 195, por ejemplo, podría ser nuestro rango de compra, ¿sí? Y podríamos salir pues más o menos en estos niveles, ¿no? 250, o si desean asegurarse, pues pueden ir saliendo a medida que esto vaya subiendo, ¿no? Pero como les digo, de preferencia busquemos acciones que tengan tendencia alcista, ¿no? Y eso no sucede con varias tecnológicas, ¿no? Para la especulación pudo haber sido Tesla, pudo haber sido Nvidia, pero por ejemplo Nvidia está mostrando también lateralización. Tesla no volvió a su techo de antes, ¿no? Lo que pasa es que Tesla también ha subido fuerte el año pasado y puede ser que este año descanse, o sea, incluso un poco negativo, ¿no?
ha subido tan fuerte que es necesario pues que tome un descanso. Y lo más probable es que las empresas del mismo rubro, como por ejemplo NIO, XPEP, que es de China, también se tomen un descanso, ¿no? En vista de que la líder del sector, como es Tesla, esté mostrando este comportamiento. Bueno, estas son algunas ideas, algunas sugerencias en esta coyuntura bursátil que estamos viviendo, y cualquier consulta, ya saben, me pueden escribir y ahí compartimos, intercambiamos opiniones. Gracias, amigos.